El sindicat CESIF s'ha concentrat aquest dimarts davant l'Hospital d'Alzira per a denunciar la falta de personal i les condicions de precarietat laboral que pateixen els professionals del Departament de Salut de la Ribera. La concentració l'ha convocada el comitè d'empresa que presideix CESIF i s'ha desenvolupat davant la porta del recinte hospitalari de 12 a 12 i quart. Enrique Martínez, president del comitè d'empresa i delegat de CESIF, ha sigut l'encarregat de llegir el manifest. Buenos días a todos. Voy a intentar elevar el tono de voz lo que pueda. Agradeceros que os hayáis acercado. Sabemos que es muy complicado y muy difícil. Os lo agradecemos de verdad. Estamos hoy aquí para reivindicar más personal en nuestro departamento. Un departamento que, al igual que el resto del planeta, sufre la pandemia de la COVID. Pero en nuestro departamento sufrimos además otra pandemia. Una pandemia que ya venía de atrás, de antes incluso de la reversión, que es la falta de personal. Una falta de personal que también se cobra bajas. Si no, preguntemos cuántos compañeros tenemos de baja por ansiedad, por el estrés que supone tener que estar solo en una unidad de hospitalización o en una consulta o en atención primaria. A todos ellos les deseamos una pronta recuperación. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que en nuestro departamento tenemos que hacer más con menos. Más con menos. Un problema que afecta a todas las categorías laborales, desde celadores, personal de administración, TECAES, técnicos, enfermería, médicos, facultativos, a todos. No se libra ninguna categoría. En una semana se cumplirán 4 años desde la reversión, 4 años desde la promesa de que se igualarían los ratios de personal con los de cualquier otro departamento de salud. A día de hoy, esta promesa sigue incumplida. La solución a este problema es muy sencilla: incrementar el personal en todo el departamento, para así poder prestar una sanidad pública de calidad y trabajar con dignidad. Muchas gracias. La central sindical considera imprescindible la creació de 300 places estructurals en el departament per afrontar amb garanties la situació actual i oferir l'atenció a la ciutadania amb els mitjans necessaris.